escuchando la sesión. En sesiones que respectan a temas que nos preocupan como población, Marcelo. Claro. Bueno, ¿no? después el diputado Gioja que se lo veía arriba durmiendo. Exacto. No sé si durmiendo o a lo mejor mirando el teléfono. Y había otro que no estaba. Daba la sensación. No había nadie. Claro. Y después, se marca esas tres diferencias. Después, ¿no? Claro, y después lo tenemos al senador Bullrich que pone la pantalla, ¿no es cierto?, con él, y después cuando lo llaman aparece sobrepuesto en la misma pantalla. En su misma imagen. A ver si lo podemos escuchar al diputado Mestre, aunque no lo vemos. ¿Diputado, nos escucha? Sí, yo los escucho perfectamente. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí, lo escuchamos bien, no lo vemos, pero no importa, Diego, por lo menos queremos tener la palabra suya, diputado nacional por Córdoba, justamente. Diego, ¿cómo lo vivió usted a este escándalo y a esta vergüenza nacional, no? Bueno, como bien lo decían ustedes, la verdad que comparto absolutamente lo que están planteando. Yo creo que esto fue una falta de respeto al cuerpo, que afecta la credibilidad de las instituciones, y una institución tan importante como es el Poder Legislativo y el Congreso de la Nación, en momentos donde estábamos tratando leyes muy importantes, como por ejemplo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hace el tema de los jubilados, como así también la refinanciación de la deuda que tienen las provincias con el FGS. Y la verdad es que también en este contexto, ¿no?, de que estamos hablando de la situación que afecta a la Argentina, con empresas que se están yendo, con una falta de confianza en el país, con un crecimiento del desempleo cada vez mayor, de la pobreza, claro. Y como si esto fuera poco, un diputado que se le ocurre al frente de todos, trabajando, porque nosotros estamos haciendo sesiones virtuales, claro. Y casualmente es otro de los temas que yo quería decir, ¿no? Claro. Esto prueba de que las sesiones virtuales están caducas. Nosotros lo venimos planteando hace tiempo. Estamos absolutamente predispuestos, como lo hicimos hace 2 semanas, de viajar a Buenos Aires en cada uno de nuestros autos, en nuestra propia movilidad, para tener sesiones presenciales, porque en definitiva se vienen temas muy importantes para la Argentina, como es el presupuesto, que son ni más ni menos que cómo el Estado va a gastar o invertir sus recursos en cada una de las áreas del Estado. Se viene también la reforma de la justicia, que lamentablemente el gobierno quiere avanzar e imponer con absolutamente nuestra oposición y nuestro repudio a esa agenda, porque no es la agenda de la gente, es la agenda de la vicepresidenta. Pero bueno, lamentablemente este hecho sucedió. El diputado del Frente de Todos lo ha reconocido, obviamente, ha pedido disculpas y ya se le ha aceptado la renuncia, con lo cual ya no pertenece más a la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, bueno, digo, la verdad que con respecto a esto de las sesiones virtuales, claro, se complica también. Deberían hacer como una especie de burbuja como la NBA, ¿vio? Que están todos guardados en Disney en un solo lugar. Claro, es que en definitiva porque hubo contagio dentro de... viajado, es en modo burbuja, es decir, nos subimos cada uno a nuestros automóviles, solamente frenamos para cargar nafta, llegamos, vamos a trabajar al recinto o a las comisiones y después nos volvemos. Pero y obviamente es difícil, con la distancia Diego, social y con los barbijos y con todo el protocolo que haga falta. Pero es difícil, Diego, de que se respete eso también. Yo a veces los veo que son como los niños. Porque lo mismo que vemos acá lo hemos visto en clases, en clases de los adolescentes, que están haciendo... Un adolescente tuvo sexo en una clase y le decían, che, estás teniendo sexo en la clase. Una clase virtual. Una clase virtual. No escapa mucho esto. Diego, es difícil también porque seamos sinceros, hay muchos que son irresponsables y van a salir a pasear por Buenos Aires. No, por supuesto que hay muchos que son irresponsables, pero hay un mandato que lo da ni más ni menos que el pueblo. Sí. Nosotros los diputados y los senadores somos representantes del pueblo, en el caso de los diputados, en el caso de los senadores, representantes de las provincias, con lo cual acá cada uno tiene que asumir su responsabilidad, claramente. Pero no lo hace ni en su casa, Diego, ¿vio? Y bueno, pero está bien. El diputado juez da notas en plena sesión, por ejemplo. Lo hizo y tuvo que renunciar. Claro. Y es buena hora que haya renunciado, porque si no lo que íbamos a hacer era expulsarlo. Porque ese fue el otro debate que se dio ayer a las 3 de la mañana, estábamos debatiendo
yo era uno de los que decía que no había que aceptarle la renuncia, sino que había que expulsarlo Claro, directamente, claro, que eso está previsto en el artículo 66 de la Constitución Nacional y que me parece que era mucho más contundente claro, Diego. que aceptarle la renuncia así lisa y llanamente. Pero ¿Cómo, bueno, cómo, la mayoría dispuso a hacerlo así. claro. Sí. ¿Cómo hubiese sido, Diego, esto? Bueno, desde el momento de que Massa, que hay que ser sincero, muy bien muy bien Massa, ¿se cortó? Le está entrando Ah, una intentando llamada a llamar. él. Diego, ¿me Sí, escucha? pero lo escucho, Ah, ¿eh? perfecto. Genial, genial. Digo, ¿cómo era el procedimiento? Sí. Porque desde que el presidente en ese momento corta la sesión, después hace una votación, ¿y cómo hubiese seguido después eso? Bueno, el presidente lo que hizo fue aplicar el artículo 188 del reglamento de la Cámara para suspenderlo. Eso se aprobó por unanimidad, porque aparte fue en flagrancia, digamos, al frente de todos, con lo cual no había nada para decir. Y a partir de allí, lo que se dispuso es crear una comisión de 5 personas, Ah, bien. claro, para avanzar, en este caso, para darle el debido proceso y el derecho de defensa a este diputado, y después lo que se podría haber hecho paralelamente, porque se podría haber hecho en la misma noche, en la misma sesión, Sí, escucharlo si tenía algo para decirlo, pero insisto, el hecho fue en flagrancia frente a todo, lo reconoció, pidió disculpas, con lo cual no sí, había mucho más para avanzar, tal y cual. ahí lo que podría haber hecho la Cámara es aplicar el 66 de la Constitución Nacional, Y que es la que expulsa. establece que la propia Cámara puede Expulsa. excluir a uno de sus miembros de su seno. Con lo Bien. cual yo Bien. creo que eso hubiera sido mucho más Más categórico contundente, y claro, más claro, contundente. claro, claro. Tal cual. Como una reprimenda por lo mal que se ha Y portado. también destacar que al principio fue difícil que lo reconozca la gravedad de lo que había cometido el diputado, Como ¿no? siempre, bueno, eso siempre es clásico. Sí, yo por lo que escuché, él de entrada reconoció el hecho, pidió disculpas, lo que pasa es que, claro, la justificación que intentó dar me parece a mí que embarró más el Sí. hecho, ¿no? Claro, Me claro, parece no, no, que, no. aparte habiendo quedado tan No expuesto, tiene me parece que sustento, Diego, no tiene no había sustento. mucho para decir. No, no, Yo no. insisto con esto, las sesiones virtuales están caducas, hay que ir a las sesiones presenciales, como lo hacen montones de trabajadores, como por ejemplo ustedes, o por ejemplo los que tienen que ver con los médicos, los enfermeros, los que están en la salud, los que están en la seguridad, que se exponen todos los días a contagiarse y nosotros no tenemos por qué no asumir ese riesgo y dar las discusiones de forma presencial como lo establece la Constitución Nacional. ¿Y Esa es mi postura, en es lo qué, que dije en el bloque, lo que dije en el interbloque y claro. lo Bien. que voy a seguir sosteniendo. Diego, ¿en qué estado está esa situación? ¿Siguen virtuales? ¿Hasta cuándo? Sigue virtuales, se ha prorrogado Ujú. el protocolo de actuación desde el 2 de septiembre, que fue el último viaje que hicimos a Buenos Aires, se prorrogó por 30 días, Sí. así que eso vence el 2 de octubre. A Ah, partir de bien. allí tiene que tener el consenso de todos los bloques para ser prorrogado, pero lo que se dispuso con esta última prórroga es que los diputados que así lo desean pueden plantearlo con un tiempo de antelación suficiente la sesión presencial, porque lo que dicen de la presidencia de la Cámara es que si todos fuéramos al recinto, no estaría en condiciones ese recinto de la Cámara en poder recibirnos a todos, con lo cual Ah, tendría bien. que el presidente de la Cámara buscar otro espacio, como puede ser, por ejemplo, el CCK El o CCK, algún claro. estadio de fútbol, que se Sí. hablaba Claro, para recibirnos a los 257 claro. con el distanciamiento social. Los metemos en el Luna Park, Diego, estaría bueno también, es grande el Luna. Es otra opción, pero está No, claro que hay que Costa ir por Salguero es una un lugar cuestión grande presencial. también, Diego. Sería importante también. ¿Cómo? Costa Salguero también, ese lugar es bastante Ah, grande sí, también. sí, sí, Parque Norte, sí, he ido ahí Sí, a varios eventos y a cuestiones políticas también, hemos Claro. tal estado cual, tal reunidos cual. ahí, Es un y salón sí, muy se grande. podría hacer perfectamente. Sí, y Pero sí. está claro que las sesiones virtuales han caducado, No, hay tal que ir a cual, las tal Ya cual. sesiones está, sí. presenciales, Sí. hay que, la Constitución Nacional tiene que estar en plena vigencia, no puede ser que hace 6 meses vivimos en cuarentena en este Tal país, cual. somos el único país del mundo que tiene esta cuarentena en 6 meses, uno de los 3 países del mundo que, por ejemplo, todavía no tiene los vuelos aéreos con protocolos,
¿Cómo se explica esto? Y mientras tanto vemos que se restringen más los derechos de las personas, que se restringen las libertades, que se afectan los derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución Nacional. Lo vemos con un abuso por parte del Estado, como si fuera un Estado policíaco, donde hemos visto no solamente el caso de Solange, el caso de Blas Correa, como el caso de Astudillo en la provincia de Buenos Aires, muchos casos en San Luis, en Tucumán, en Formosa. Es decir, acá hay un abuso por parte de las fuerzas policiales y es producto de que se están restringiendo los derechos que están establecidos en la Constitución. Eso no se puede permitir. Por eso hay que ir hacia una normalidad y, por supuesto, tener en cuenta de que cada individuo tiene que hacerse responsable también de los cuidados que amerita esta pandemia. Bien, Diego, bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo para charlar con nosotros y bueno, y ojalá que esta situación no se den más, que empiecen a aprender cada uno a tener más cuidado, ¿no? A ser responsable y tener eso, ¿no? Gracias, ¿Cómo se le puede diputado. exigir a los demás, Gracias Diego? a ustedes por el llamado. Claro. Gracias, Un abrazo diputado. grande. Gracias, Diego. Gracias, igualmente Hasta para luego. ustedes, que sigan bien. Un Gracias, abrazo. igualmente. Bueno, siempre el diputado Mestre. Sí, dispuesto a dar notas, a Muy hablar bien. y más en esta situación. Podemos coincidir o no con lo que dice, pero siempre, y es muy respetuoso, muy Sí, claro. total.